La Asamblea Nacional se ratificó en 3 artículos de la Ley de Comunicación relacionados con el objeto de norma, la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa correspondiente a los medios comunitarios. En este sentido, el Legislativo se ratificó en su texto original de los artículos 1, 24 y 44 de la normativa que fueron objetados de forma parcial por el presidente Guillermo Lasso. Durante la sesión que se desarrolló el domingo 30 de octubre, la moción para ratificarse en los textos originales de los mencionados artículos de la Ley de Comunicación fue aprobada con 92 votos afirmativos. El artículo 1 agrega el objeto de la ley de la desconcentración de las frecuencias. Además, propone la protección del derecho a la libertad de expresión y a recibir, buscar y difundir información e ideas de toda índole en los medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral confirmó los 45 candidatos aprobados para terciar en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023 para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los candidatos integrarán 3 papeletas conformadas por 20 hombres, 17 mujeres y 8 miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. El Consejo será integrado por 7 personas encargadas de designar las autoridades de control como la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. El Consejo Nacional Electoral informó que la fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los candidatos se efectuó dentro de los plazos establecidos y contó con la participación de observadores nacionales e internacionales, garantizando así la transparencia y legalidad del proceso. Al menos 17 personas han muerto y 38 han recibido atención sanitaria después de haberse intoxicado tras ingerir alcohol adulterado que habría sido vendido sin control y sin registro sanitario en tiendas de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Concretamente, el Ministerio de Salud Pública ha informado de 9 fallecimientos en la provincia de Esmeraldas, en el norte del Ecuador, así como de otras 8 muertes en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas. 100 kilómetros al este de Quito, los fallecidos son 16 hombres de entre 25 y 84 años de edad y una mujer en ese mismo rango. Además, 16 personas están siendo atendidas por intoxicación en centros médicos de Esmeraldas y otras 39 en la provincia de Santo Domingo, según ha detallado la cartera de salud en un comunicado. La Fiscalía General del Estado realizó allanamientos en el marco de la investigación por presunto cohecho que involucra a Javier Vera, quien ejercía como ministro de Energías y Minas. La entidad informó a través de sus redes sociales que se desarrolló un allanamiento en el domicilio de Alan V., asesor del exministro, en su domicilio ubicado en la localidad de San Borondón, Guayas. El viernes 28 de octubre se confirmó que el Ejecutivo aceptó la renuncia de Javier Vera a su cargo en el ministerio y en su lugar designó a Fernando Saltos Albite para que encabece la cartera de Estado. Este fin de semana se viralizó un video en el que se ve a un sujeto mientras golpea a un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la localidad de San Borondón, Guayas. El clip fue grabado por el ocupante de un camión y en el video se ve que el hombre tiene al agente inmovilizado en el piso mientras lo golpea en repetidas ocasiones hasta que es detenido por otras 2 personas. La Comisión de Tránsito del Ecuador emitió un comunicado en el que detalló que el hecho tuvo lugar el 27 de octubre pasado y que como entidad ya iniciaron acciones legales en contra del agresor bajo la normativa del Código Integral Penal que determina una sanción de pena privativa de libertad de 5 a 10 días para la persona que maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones. Boris Intriago, candidato a la alcaldía de Santo Domingo, falleció la mañana del 30 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en la vía hacia Quinindé. Según los reportes de medios locales, el automóvil en el que circulaba Boris Intriago se chocó con una camioneta cuando ésta salía de una vivienda. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Según el reporte del ECU 911, hasta el lugar del accidente llegaron miembros de asistencia que constataron que Intriago perdió la vida en el mismo lugar, mientras que el otro conductor resultó con heridas graves. Boris Intriago era un personaje muy joven que iba a participar en las elecciones seccionales del 2023 con 25 años de edad. Nuevamente un hecho atroz conmociona a los habitantes de la ciudad de Esmeraldas.
Los cuerpos de 2 hombres aparecieron colgados de un puente peatonal sobre la avenida Olmedo, en el centro de la urbe, cerca de un colegio. El macabro descubrimiento ocurrió la madrugada del lunes 31 de octubre. Uno de los cadáveres estaba cubierto totalmente con un plástico negro y había sido colgado a varios metros del suelo. El otro, en cambio, estaba más abajo y no había sido tapado. Este es el tercer caso en Ecuador de cuerpos colgados desde un puente. Escenas similares han ocurrido en Durán en febrero pasado y en La Troncal en marzo. Sin embargo, el Cantón Esmeraldas es el territorio ecuatoriano con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la mañana del lunes 31 de octubre mientras manejaba un auto por la avenida Gustavo Noboa Bejarano, la que conecta a ciudadelas como Villa Bonita o Milote con la vía Daule. El crimen habría ocurrido alrededor de las 6:30. La víctima fue identificada como José Medina y había salido de Villa Bonita. De manera preliminar, las autoridades han mencionado que los asesinos se movilizaban en una motocicleta. A la escena del crimen también llegaron familiares del occiso, quienes de inmediato lo reconocieron. Este hecho violento se suma a más de 1.200 asesinatos que han ocurrido en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del año. Según el último informe del Instituto Geofísico sobre la actividad en el volcán Sangay, existe una posibilidad de leve a moderada la caída de ceniza en la provincia de Morona, Santiago. Esto en base a las imágenes satelitales en las que se puede apreciar una nube de ceniza que alcanza 1.4 kilómetros sobre el cráter y se dirige hacia el oriente. Este fenómeno ha sido persistente dentro del actual periodo eruptivo que inició en mayo del 2019. Ante este evento, se informó que se mantiene vigilado y se informará oportunamente en caso de detectar cambios en los parámetros de vigilancia. Luis Ignacio Lula da Silva se reunirán en el escenario para su último debate televisado en vivo. No será bonito y tampoco lo han sido las últimas semanas, desde que los 2 hombres se clasificaron para la segunda vuelta de este domingo. Los brasileños elegirán entre un futuro de valores conservadores bajo un líder de extrema derecha o la esperanza de volver a un pasado próspero presidido por un izquierdista. En este país ferozmente polarizado en este momento, la verdad es que muchos simplemente votan en contra del candidato que desprecian. Ambas campañas han sido escasas en planes y mucho más involucradas en difamación y calumnias en persona y en redes sociales. En su primer y único debate cara a cara, los 2 candidatos lanzaron insultos y cada uno llamó mentiroso al otro más de una docena de veces. Lula tiende a señalar su historial de mejora de las vidas de los brasileños más pobres mientras fue presidente de 2003 a 2010 y se compromete a cuidarlos nuevamente. El presidente Bolsonaro apela a los conservadores religiosos y afirma que el regreso de Lula al poder traería consigo el comunismo, la legalización de las drogas y el aborto. Después de meses de palabrerías, juicios, calumnias verbales y casi perder un juicio en toda regla, Elon Musk ahora es el nuevo dueño de Twitter. El jueves por la noche, Musk cerró su trato de $44.000 millones para comprar la red social. También inició una purga en la empresa y al menos 4 altos ejecutivos, incluido el director ejecutivo y el gerente de finanzas, ya fueron despedidos. Musk llegó teatralmente a la sede de Twitter en San Francisco llevando un lavamanos. Dijéranlo. La adquisición pone a Twitter en un rumbo incierto ahora. El pájaro está libre. El dueño de Tesla, un autodenominado absolutista de la libertad de expresión, ha dicho que quiere hacer de la plataforma un lugar más libre para todo tipo de comentarios y que revertiría la prohibición permanente del expresidente Donald Trump del servicio. Estoy muy feliz de que Twitter ahora está en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos ni maníacos de izquierda radical que realmente odian a nuestro país. El enfoque de Musk podría exacerbar problemas latentes de Twitter desde hace mucho tiempo sobre contenido tóxico e información errónea, lo que afectaría los debates políticos en todo el mundo, según expertos. Hay un verdadero signo de interrogación sobre si Twitter puede o no mantener su relativa independencia, su neutralidad de manera efectiva. También ha despedido ejecutivos clave. Musk disolverá el directorio de la compañía y ya solicitó el retiro de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, poniendo fin de hecho a sus 9 años
como empresa cotizada en el mercado bursátil. Hace 2 años todas las miradas se fijaban en este estado, en Georgia. Aquí fue donde se decidió cuál partido controlaría el Senado. Las victorias de los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock permitieron la mayoría azul en la Cámara Alta. Pero realmente fue una elección con unos resultados ajustadísimos, y fue en ese momento en el que las campañas de ambos partidos se fijaron en la importancia que tienen las minorías, especialmente los latinos, que de alguna manera fueron los que acabaron decidiendo la victoria por muy pocos votos. 11,000 votos, con los niveles de las personas que están votando. Es un empate, que si sin el voto latino ningún partido va a poder ganar. Porque las matemáticas no están difíciles, ¿verdad? Si sigo perdiendo por 5% del voto y hay casi 8% de comunidad asiática y latina, ahí es la diferencia, ¿verdad? La situación podría repetirse el 8 de noviembre porque los pronósticos arrojan también unos resultados prácticamente de empate. Y sabemos que estamos a 50-50 entre republicano y demócrata. Entonces todo el mundo quiere ver quién va a ganar, porque eso puede decidir el balance del país. Por eso, muchos creen que si hay una diferencia de pocos votos en los comicios de Georgia, no hay duda, dicen, de que la llave la habrían tenido las minorías, como los hispanos. El voto latino, 385,000, tiene bastante poder de determinar quién va a salir adelante en estas elecciones. Analistas, expertos y estrategas de ambas campañas insisten en que el voto latino ya no es anecdótico. Por eso, no es extraño que cada vez se vean más mensajes dirigidos a esta comunidad, sabiendo que sus votos podrían marcar la diferencia. Representan el distrito 7 en Queens y Brooklyn y el 31 en el Alto Manhattan. Ella es la primera puertorriqueña y él es el primer dominicano en llegar a la Cámara de Representantes estadounidense. Para ambos, el tema migratorio es uno de los que más les preocupa dentro de sus agendas. Primero es que el TPS para esos países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, se le debe dar. Cuando tú hablas de migración y reforma inmigratoria, tienes que incorporar el efecto climático en el forzar a tantas familias de Centroamérica a abandonar sus países. Al igual que los derechos de la mujer. Esa debe de ser una decisión de la mujer y no de un grupo de hombres que tratan de imponer su criterio. La mujer debe estar en una posición de poder decidir por ella misma si está preparada o no para tener hijos. Pero es la inflación el reto más grande que enfrentan. Estamos haciendo que las corporaciones y los ricos en este país paguen más para nosotros poder bajar la inflación. Y para Velázquez, el Partido Republicano representa un gran obstáculo para avanzar. Sin embargo, y aunque conocen que la contienda en Nueva York es difícil, el vocero del Partido Republicano así reaccionó. En ese momento en el que estamos viviendo la inflación más grave en más de 40 años, simplemente no podemos darnos el lujo de estar malgastando el dinero de los contribuyentes. Las denuncias infundadas de supuesto fraude en las elecciones estadounidenses han resurgido en estados como Arizona. Pero una cosa es clara. Múltiples millones de dólares invertidos en 2 auditorías que no resultaron en nada. Sabemos que el fraude no existió en estas elecciones. En Phoenix, Carolina Rodríguez y su organización aclaran dudas sobre el sistema a los votantes latinos, uno de los principales grupos del electorado. Creo que la comunidad también lo sabe, lo entiende. Y por eso vamos a salir a votar en números récords, vamos a votar por correo y vamos a votar temprano. En el condado de Maricopa, en ese mismo estado, algunos votantes se mantienen vigilantes porque dudan de la seguridad del voto por correo, una teoría que elevó el expresidente Donald Trump en 2020. Hemos tenido una mayor presencia del público observando esos buzones y durante el fin de semana hubo individuos armados que estaban afuera de uno de los buzones. La jefa de comunicaciones del Departamento de Elecciones del condado recalca que el sistema es transparente, mientras comienzan a contabilizar las boletas de voto temprano. Pero los observadores, como esta mujer de 52 años, prefieren asegurarse de monitorear cualquier irregularidad. Pero si nos ven aquí, esperamos que los haga detenerse y posiblemente dejen de hacerlo, porque hay alguien observándolos. El clima alrededor de la elección en Arizona es extremadamente tenso, indica esta profesora universitaria. Está muy polarizado y realmente no debería estarlo. Se supone que las elecciones en nuestro país y por supuesto en Arizona son parte del proceso democrático.
Rusia redobló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sus acusaciones contra Ucrania sobre el posible uso de armas biológicas en la guerra iniciada por Moscú. La afirmación no está fundamentada en evidencias, según Adedeji Evo, el alto vicerrepresentante para asuntos de desarme. Como informó el alto representante Nakamitsu al Consejo en marzo y mayo de este año, Naciones Unidas no tiene conocimientos de ningún programa de armas biológicas de este tipo, y ese sigue siendo el caso. Evo dejó claro que la ONU no tiene un mandato ni la capacidad de investigar esta información. Por su parte, el embajador ruso Vasily Nevencia dio a conocer la posición del Kremlin. Resolver la situación relacionada con las violaciones por parte de Estados Unidos y Ucrania tienen sus obligaciones en virtud de la convención en el contexto de los laboratorios operativos en el territorio ucraniano. Algo que descalificó contundentemente Linda Thomas Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por los Estados Unidos. Ucrania posee y opera una infraestructura de laboratorio de salud pública. Estados Unidos ha denunciado la estrategia de Rusia de desinformación y violaciones de la ley internacional tras ataques con drones contra la población civil, en una guerra en la que este viernes el ministro de Defensa de Rusia anunció que durante el último mes movilizaron 300.000 reservistas para asistir en la operación militar de Moscú en Ucrania. En el hospital se encuentra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras ser atacado a martillazos en la casa que tiene la pareja en San Francisco, California. Esto fue la madrugada de este viernes. La policía informó que el atacante, identificado como David, de 42 años, gritó "¿Dónde está Nancy?" y logró golpear a Paul Pelosi con un martillo antes de ser arrestado. Nancy Pelosi no se encontraba en la vivienda. Las autoridades no han dicho qué motivó esta agresión. Nicaragua será el primer país de Centroamérica en desarrollar energía nuclear y lo hará con el apoyo de Rusia. Ambos países firmaron un acuerdo en Moscú para desarrollar la infraestructura en Nicaragua. La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia informó en un comunicado que las intenciones de Moscú con esta cooperación son pacíficas. El documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares. Analistas califican el acuerdo entre Managua y Moscú como una clara provocación a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua. Una alianza para un tema de energía nuclear de cualquier tipo de naturaleza, pues obviamente incomoda a los Estados Unidos. En el hemisferio, Nicaragua ha sido el único país que ha reconocido en las Naciones Unidas la anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania. Es una demostración más, como le digo, del sometimiento de la dictadura Ortega Murillo a los designios de la Rusia de Putin. La Casa Blanca ha reclamado al gobierno de Nicaragua que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar en el país. Siempre hemos tenido muchas preocupaciones y nosotros pensamos que ponen en peligro la paz internacional. Sin embargo, mientras más se tensan las relaciones entre Managua y Washington, el gobierno de Daniel Ortega afianza su relación con Beijing y Moscú. Según la Oficina del Censo, a septiembre de 2022 son casi 48 millones las personas no nacidas en Estados Unidos que viven en el país. Y según un análisis del Center for Immigration Studies, los inmigrantes de países latinoamericanos distintos de México representan el 60% del aumento de la población nacida en el extranjero desde enero de 2021. Eso nos dice que estos números están siendo impulsados en gran medida por las políticas de la administración, pero no del todo. Parte de lo que estamos viendo es un aumento en la inmigración legal también. Alrededor del 40% del crecimiento es inmigración legal. El 60% es inmigración ilegal.
legal. Los datos del censo muestran un aumento constante de la población nacida en el extranjero, excepto un descenso entre las décadas de 1940 y 1970. Para 2010, ya se registraba que 40 millones de los residentes en este país eran de otras nacionalidades, representando el 12,9% de la población total. Esta población inmigrante se ha más que cuadruplicado desde la década de 1960, cuando entró en vigencia la Ley de Inmigración y Naturalización de 1965. Aunque el crecimiento ha comenzado a disminuir en los últimos años, se prevé que la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos casi se duplique para 2065. La participación de esta población en la economía del país, destaca Camarota, ha sido relevante. En el extremo superior del mercado laboral tienden a concentrarse en lo que llamamos trabajos básicos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la parte inferior del mercado laboral también se concentran en gran medida en cosas como la construcción, la limpieza y el mantenimiento, algunas formas de fabricación, agricultura, construcción, hotelería. A partir de 2010 y al menos hasta 2020, más inmigrantes asiáticos que hispanos llegaron anualmente al país, según análisis de Pew Research, lo que se traduce en una inversión de las tendencias registradas en años anteriores. Según la tercera edición del Índice de Chapultepec, que es un barómetro de libertad de expresión en las Américas, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela concluyeron que Cuba, Nicaragua y Venezuela son las únicas naciones del continente sin libertad de expresión. Son países con estrictas regulaciones gubernamentales que limitan el ejercicio de los periodistas y el derecho de la colectividad a recibir información, mientras que Guatemala fue calificada como un país con alta restricción de libertades de expresión. En la variable de restricción parcial figuran 9 países, entre los que se encuentran Colombia, Argentina, México y El Salvador. 7 naciones gozan de bajas restricciones a la libertad de expresión, entre las que destacan Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. Solo Canadá y Jamaica obtuvieron el puesto de ser países con libertad de expresión plena. Las variables evaluadas incluyen también la violencia e impunidad, sobre todo en casos de ataques a periodistas y medios de información, y aquí México, Guatemala y Nicaragua obtuvieron los mayores puntajes. Para este informe, la Sociedad Interamericana de Prensa se unió con esfuerzos de transparencia internacional y advierte que justo en los países donde el índice de percepción de corrupción es mayor, la libertad de prensa es más atacada, por lo que hace un llamado a reforzar los sistemas de protección de periodistas y su trabajo como una de las maneras más firmes y efectivas de proteger la democracia. Los residentes de un edificio de Miami Beach ubicado en la misma calle donde el año pasado se derrumbó una torre en la que murieron casi 100 personas se vieron obligados a evacuar este jueves por la noche. Las autoridades determinaron que la estructura de Port Royal no es segura y ordenaron su evacuación inmediata. El edificio de apartamentos Champlain Towers en Surfside, que se derrumbó en junio del 2021 y mató a 98 personas, también se encuentra en Collins Avenue, a unos 2 kilómetros de Port Royal, y provocó la mayor respuesta de emergencia sin huracanes en la historia de la Florida. Los Reyes del Mundo. Así es como Laura Mora llamó esta producción, que se adentra en los detalles del conflicto interno colombiano y que sirvió de escape para sus 5 actores, quien gracias a esto salieron de las calles de las comunas de Medellín, una zona altamente impactada por la violencia. Esos son realmente los Reyes del Mundo, porque son los que sobreviven a pesar de todo, los que permanecen insultantemente vivos, los que celebran la vida a pesar de la dureza del mundo. Dureza que a ella le quitó a su padre cuando un sicario decidió quitarle la vida y que en 2017 le dio las pautas para dirigir su primera producción. El cine así se ha convertido para ella en una especie de catarsis, una terapia que ha dado a personas como Andrés un nuevo sentido de oportunidad. Tirado también en un callejón ahí consumiendo. Se pilla, entonces el cine cambia vidas. El cine es vida. Antes de esta película, después decir que yo no era nada. Andrés, no alejado de sus experiencias personales, da vida a Ra, protagonista de la película, quien es despojado de su tierra, uno de los hechos más comunes, consecuencia de la violencia colombiana. Una fotografía del desplazamiento que, dice Mora, incursiona en un nuevo género cinematográfico. Esta película es la primera representante del género épico punk en el mundo. Pues la película es muy épica y hay una cosa como de epopeya y mucha gente es como en San Francisco, es como la odisea.
Esta producción logró, además de visibilizar problemáticas colombianas, los máximos galardones de San Sebastián y Biarritz. En México calientan motores para el Día de Muertos. Los artesanos preparan desde ya los tradicionales adornos que se realizan en los altares. Muchos decoradores locales han optado por desafiar las técnicas de producción en masa y producen sus propios adornos que colgarán sobre los altares el Día de Muertos, cuando las familias mexicanas celebran la fecha para homenajear a sus familiares fallecidos. La celebración se realiza el 1 y 2 de noviembre y es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para los mexicanos es un símbolo de identidad nacional.